Ahora, me parece que debe ser un experto quien nos explique de qué trata esto, qué se proponen con la reforma, la ley de amparo, cuáles las preocupaciones, cuáles los riesgos. Así es que yo agradezco enormemente que me tome la comunicación el abogado constitucionalista Javier Martín Reyes. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Querida Adela, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven. Igualmente. Yo creo que debiéramos empezar, quizá, explicándole a la gente, si tú puedes hacerlo en este momento, Javier, eh, ¿qué es un amparo? ¿Cómo funciona un amparo? ¿Y cuál es la importancia de un amparo? Mira, Adela, los amparos son una de estas figuras jurídicas que, por buenas, pero también por muy malas razones, se han ganado una muy mala fama, ¿no? Es frecuente pensar que los amparos son instrumentos que lo que hacen es garantizar impunidad, que lo que permiten es proteger de manera indebida a personas que cometieron delitos, a políticos corruptos, etcétera, ¿no? La verdad es que en el sentido más estricto, y eso es lo importante, el amparo es el medio de defensa que tenemos todas y todos para defendernos cuando hay un acto de autoridad que es inconstitucional, ¿no? Si el día de mañana, ¿no? Hay una decisión arbitraria, ¿no? De la policía, de la fiscalía que retiene ilegalmente a una persona, se puede presentar un amparo. Si el día de mañana Adela, ¿hay alguna sentencia en materia laboral que no nos da la razón, que comete alguna violación? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues presentar un amparo en contra de esa determinación de tipo laboral. Si el día de mañana se aprueba una ley que, por ejemplo, busca restringir de manera indebida la libertad de expresión de las personas, de la prensa, de los periodistas, también podemos presentar un amparo en contra de esas leyes, ¿no? Entonces, es una vía de defensa importantísima, ¿no? Hay otras vías de defensa, Adela, déjame ponerlo así, que están cerradas, ¿no? Las acciones de inconstitucionalidad no las puede presentar cualquier persona, solo Ujú. minorías parlamentarias, autoridades. Las controversias constitucionales también están cerradas prácticamente a las autoridades, pero el amparo es esa cancha donde todas y todos podemos jugar. Por eso es muy importante preservarlo. El problema es que es una vía que con el paso del tiempo, y tú ya lo decías, se ha venido debilitando. Ya en la reforma judicial se estableció una restricción. ¿Para qué? Para que ni las suspensiones ni los amparos puedan tener efectos generales. ¿Eso qué quiere decir? Que si el día de mañana se aprueba una ley inconstitucional, todas y todos tendríamos que ir a presentar amparos, porque quien no presente el amparo no va a recibir, ¿no?, esa protección. Ahí hay obviamente una tensión clarísima con el principio de igualdad. Ya también se aprobó otra reforma de la de la mal llamada supremacía constitucional, que es en realidad una reforma de supremacía legislativa. ¿Para qué? Para que cualquier reforma a la Constitución, por más violatoria de derechos humanos, como podría ser la prisión preventiva oficiosa, como podría ser el amparo, o como podría ser cualquier otra reforma que se le ocurra aprobar a este oficialismo o a las mayorías legislativas del futuro, no pueda ser impugnada a través de los juicios de amparo. Y por si no fuera suficiente, ahora tenemos sobre la mesa de una iniciativa un poco tramposa, déjame ponerlo en A esos, ver, en esos términos, porque ya no es reformar la Constitución, sino reformar las leyes secundarias. Y yo te diría, posiblemente dos de las cosas más preocupantes es que, por un lado, se cierra la puerta del acceso a los tribunales, ¿no? Por la limitación de lo que se conoce como el interés legítimo. Y por el otro lado, se le ponen una enorme cantidad de restricciones a las suspensiones, lo cual podría incentivar abusos, ¿no? Podemos hablar de los detalles, pero yo en términos generales te diría, el amparo es ese instrumento que tenemos todas y todos para defender nuestros derechos. Y claro, cuando esa herramienta se limita, ya sea porque es más difícil acudir a él, porque se nos cierran las puertas de los tribunales, o porque se le quita poder al amparo y nos dejan una versión muy descafeinada, pues eso lo que genera son dos cosas. Primero, que tenemos menos maneras de defendernos frente a actos arbitrarios por parte de cualquier tipo de autoridad. Y por el otro lado, este es un incentivo muy perverso. ¿Por qué? Porque termina blindando de manera ilegítima a las autoridades, que ahora podrán tomar decisiones arbitrarias con un menor riesgo de que eventualmente se presenten amparos y suspensiones que puedan frenar este tipo de determinaciones. ahora, a ver, sí tenemos esta impresión, Javier, y me incluyo de pronto, en que sí ha habido un abuso
de los amparos, ¿no? Sí, a ver, yo te diría como cualquier figura, Adela, pues es obvio que de repente hay amparos que se conceden de manera indebida. Pero yo te diría, esto es como en la medicina, ¿no? Oye, si hay un problema específico que lo que requiere es una intervención quirúrgica, lo que hay que sacar es el bisturí, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer una operación fina y poder corregir los errores y no sacar el machete y cortarle, ¿no? La mano o una extremidad a una persona. Esto es lo que está sucediendo más o menos en este caso. Y te pongo un ejemplo, Adela, para que también no digan que nada más uno critica Ajá, ajá. al poder en turno. Cuando se presentó la reforma judicial, Adela, a mí me parece que es una reforma profundamente regresiva. Creo que ya estamos viendo los efectos de esos acordeones, de cómo fueron electas estas personas. Ahí están circulando todos los videos de los nuevos jueces del bienestar que no tienen. Pero al mismo tiempo yo creo que en ese proceso de aprobación vimos que algunos tribunales dictaron como medidas cautelares, como suspensiones, por ejemplo, que se frenara la discusión de la reforma judicial. O incluso hubo algunos jueces de distrito que ordenaron que se borrara del diario oficial de la Federación la reforma judicial una vez que había sido publicada. Bueno, a mí me parece que eso sí es un exceso. O sea, es decir, no es correcto que un juez de distrito le ponga un freno a la deliberación democrática o nos diga bórrese del diario oficial una reforma a la Constitución, que nos guste o no nos guste, pues fue aprobada, ¿no? Yo creo que ahí de nueva cuenta el remedio era muy sencillo, Adela, y es que toda decisión que se dicte por parte de un juez o una jueza de distrito en suspensión provisional o definitiva, se puede impugnar y se puede revocar, puede llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí hay maneras muy claras, ¿no? Para poder limitar eso. Te pongo otro ejemplo. Muchas veces se dice que hay sentencias que dictan los tribunales de amparo, ya sea en suspensiones o en sentencias, que están motivadas por actos de corrupción, por Ujú. intereses económicos, porque alguien puso sobre la mesa dinero para que se dictara esa suspensión. Perfecto, cuando haya casos de ese tipo, lo que hay que hacer es una investigación, Adela, seria, responsable, que garantice el debido proceso. Y si se llega a demostrar que hay personas juzgadoras que están recibiendo derecho, pues claro, no solo bastaría con inhabilitarlas o con destituirlas, eso incluso podría tener consecuencias penales. Nadie está diciendo que los poderes judiciales estén libres de corrupción. Pero de nueva cuenta, si hay acusaciones de que hay hechos específicamente que motivaron de manera ilegítima el dictado de una sentencia, eso se tiene que probar. Ahora, eso no es en realidad la inspiración que está detrás de estas reformas. Si pensamos, por ejemplo, Adela, en por qué hicieron la reforma judicial, pues la verdad es que no es porque el Poder Judicial se voló la barda o porque tomó decisiones abiertamente activistas o donde se inventaron cosas. No, Adela, sabemos que las decisiones que enojaron al gobierno del expresidente López Obrador fueron decisiones donde los tribunales lo único que hicieron fue aplicar con rigor lo que decía la Constitución. Oye, querían que Arturo Saldívar se quedara 6 años en el cargo, aprobaron una reforma, una ley secundaria. Pequeño detalle, la Constitución decía que cada 4 años, no cada 6, la Corte tenía que elegir a su presidencia y que no había la reelección. ¿Qué fue lo que hizo la Corte? Aplicar la Constitución. Esto es algo que cualquier persona podría entender. Un alumno de primer semestre de la carrera de Derecho sabe que ahí había una contradicción, una antinomia. El caso de la reforma electoral, ¿no? 20 años de jurisprudencia, 20 años la Corte había dicho que el Poder Legislativo tiene que respetar las propias reglas que se dio el Poder Legislativo para aprobar leyes y que si de repente se quieren saltar algunos pasos de ese proceso, ¿por qué? Porque estamos frente a una emergencia o un caso urgente, eso se tiene que justificar. ¿Qué fue lo que hicieron, Adela, cuando aprobaron el llamado Plan B? Pues una diputada de Morena se para, pide la palabra y en tribuna lo único que dice es, pues nos saltamos el proceso legislativo y ya ven cómo el INE sí se toque perdón. Pues eso no es una justificación, eso es un eslogan político. Por eso les terminaron, ¿no? Invalidando toda esa reforma electoral, el llamado Plan B, porque violaron directamente lo que la Corte tenía 20 años diciendo. Si vemos, ¿no? Un último ejemplo, la reforma a la ley de la Guardia Nacional. Bueno, pues el expresidente López Obrador quería que la Guardia Nacional estuviera en la Sedena. Se Ujú. aprueba una ley secundaria que transfiere el control operativo y administrativo
de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Cuál era el pequeño gran detalle, Adela? Pues que de nuevo la Constitución decía otra cosa. La Constitución decía con toda claridad que la Guardia Nacional en ese momento no solo era una institución de carácter civil, sino que tenía que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, son todas estas decisiones donde fundamentalmente la Corte lo que hace es aplicar con rigor la Constitución. Y el precio que termina pagando el Poder Judicial por hacer valer la Constitución fue una purga de proporciones históricas. Ya se fue toda la Suprema Corte de Sí, sí, Justicia sí. de la Nación. Ya se fue el Consejo de la Judicatura en su integridad. Ya se fue la mitad de las juezas y jueces federales de este país. Acá lo que estamos viendo es exactamente lo mismo. Oye, hay suspensiones que se dictan de manera incorrecta. Sin duda, todas esas suspensiones, Adela, se pueden corregir porque la propia ley de amparo contempla recursos para revertir una decisión ¿Se que se puede dicta de manera... sobreseer una ley de amparo o cómo? Sí, a ver, tú imagínate, ¿no? Si el día de mañana, ¿no? Hay un caso relacionado con delincuencia organizada, con cuentas bancarias, donde hay altos indicios de que se están recibiendo recursos de procedencia ilícita. Y un juez de distrito, ¿no? Y la UIF congela las cuentas. Y después viene una suspensión que se dicta de manera incorrecta. La propia autoridad puede presentar, ¿no? Un recurso de queja o un recurso de revisión, dependiendo de si es suspensión provisional o definitiva. Y eso se puede revertir. Y esto, perdón, Adela, ahí sí, ya se les acabaron los pretextos. Antes, ¿qué era lo que decían? Es que esos viejos jueces corruptos de la era neoliberal que respondían a los intereses de Norma Piña y a todos estos enemigos que se crearon, tanto en su cabeza como en la realidad, son los que le dictan línea. Perdón, pues ya se hizo la reforma judicial, ya democratizaron al poder judicial, ya llegaron los mejores perfiles que según ellos cumplían con esos criterios. Ya no confían tampoco en sus propios jueces. Ahora los jueces del bienestar que ellos nombraron, porque hay que recordarlo, Adela, los únicos dos comités que pudieron postular a personas fueron los comités del Ejecutivo y del Y del Legislativo. Y legislativo. la inmensa mayoría de las personas que ganaron, Adela, eso está documentado empíricamente, fueron precisamente los candidatos de la presidenta, los que seleccionó su comité, que estuvo lleno de puras personas afines a ella. Bueno, pues esos son los nuevos jueces que van a decidir. ¿Tampoco confían en esos jueces? ¿O por qué ahora vienen a introducir restricciones adicionales si el problema antes eran esos malos jueces que habían sido nombrados durante la era neoliberal? No, es que lo que les preocupa no es eso, Adela. Lo que quieren es tener todavía más garantías de que frente a abusos van a tener con un blindaje jurídico. Yo creo que les molestó muchísimo más los amparos, por ejemplo, que se presentaron contra el Tren Maya. Y de nueva cuenta, esos amparos que se presentaron, Adela, pues no fueron caprichos, no es que la gente nada más quería impugnar por impugnar el tema del Tren Maya. El gran problema con el Tren Maya es que es una obra que se construyó en buena medida sin cumplir con todas las regulaciones en materia medioambiental, porque no había manifestaciones de impacto ambiental, porque se estaban saltando pasos del procedimiento. Y es por eso que muchísimas personas, precisamente al amparo de esta figura del interés legítimo, presentaron impugnaciones diciendo, oigan, es que tienen que cumplir con esos estándares medioambientales, tienen que cumplir con lo que dicta la Constitución y los tratados internacionales, y si no se cumple con eso, sí se vale ponerle pausa a esas obras. Es por esto, creo, Adela, que hoy en día lo que se está introduciendo es una restricción a ese concepto del interés legítimo. ¿Para qué? Para que las comunidades que son afectadas por obras gubernamentales, ¿no? Y que podrían recurrir al amparo a través de esta figura, ya no lo puedan hacer. Para que muchísimas organizaciones que se dedican a litigar y a defender derechos humanos, como podría ser el medio ambiente, ya tampoco lo puedan hacer. Para que personas a las cuales se les niega, se les cancela, se les revoca un permiso de manera arbitraria, no puedan seguir operando, para que la autoridad tenga más herramientas para abusar. Creo que desgraciadamente esa es la verdadera inspiración, porque si lo que quisieran es corregir decisiones incorrectas, abusos, como bien dices, Adela, que por supuesto los puede haber, ellos tendrían que hacerse cargo de que ya nombraron a la mayoría de los Claro, integrantes claro. del Poder Judicial Federal y que incluso ya cuentan con la Suprema Corte de Justicia. La Corte, Adela, podría atraer prácticamente cualquier decisión importante, relevante para el gobierno. Esa Corte ya la controlan. Pero ese no es un tema de corregir decisiones incorrectas, porque eso ya lo podrían hacer a través de las vías legales.
De esto se trata, de introducir restricciones adicionales. ¿Para qué? Para que el poder pueda ser todavía más arbitrario. Y en esa medida creo que sí es una reforma muy preocupante, Adela. Ahora, sí habría que haberle hecho o hay que hacerle alguna reforma a la ley de amparo. No, hombre, muchísimas, muchísimas. Mira, el problema con el amparo es que se ha vuelto un recurso excesivamente técnico, ¿no? O sea, es decir, yo sé que las comparaciones son siempre Oh, odiosas, Dios. Sí. pero por ejemplo, en Colombia, que es también otro país latinoamericano con el cual compartimos muchísimas, déjame poner características en términos de tradición jurídica, obviamente nivel de desarrollo. No nos estamos comparando con Dinamarca, no, nos estamos comparando con otros países latinoamericanos. Tienen un equivalente al amparo que es la tutela, y ese es un recurso que se puede presentar incluso de manera oral, no por escrito, que se puede presentar sin la necesidad de contar con un abogado. Y ahí lo que hacen, ¿no? Las juezas y los jueces colombianos es lo que deberíamos de tener, que es juezas y juezas que lo que quieren no es un respeto irrestricto a los formalismos, sino resolverle los problemas a las personas de carne y hueso. Pues por supuesto que el amparo es hoy en México un juicio muy costoso y muy alejado de la gente. ¿Qué es lo que necesitaríamos? Claro. Pues una reforma para simplificarlo, para abrir las puertas de la jurisdicción, para quitarle tantos formalismos procedimentales que todavía los tiene el juicio de amparo. Necesitaríamos, claro, una reforma de la para tener una mejor defensoría. ¿Para qué? Para que las personas que no tienen los recursos para andar pagando a despachos de abogados que pueden ser muy caros, tengan una alternativa para hacer efectivo ese acceso a la justicia que tendría que ser gratuito. Claro que se podrían hacer muchísimas cosas con el juicio de amparo. ¿Cuál es el problema? Que esta es una iniciativa que va exactamente en la dirección opuesta. ¿Qué es lo que pasa si restringes el interés legítimo? Pues le está cerrando las puertas de la jurisdicción a muchísimas personas. Es decir, ya ni siquiera, ya olvídate del costo económico de pagar los abogados. Muchas veces comunidades y organizaciones que presenten amparos, lo que va a pasar es que se los van a sobreseer, se los van a desechar con un argumento absurdo, y es que no van a tener interés legítimo porque no van a resentir una afectación directa y el amparo no les va a generar una afectación directa. Cuando la Constitución se reformó en 2011, precisamente, Adela, para abrir las puertas del amparo, para que quien resintiera afectación directa o indirecta y para quien un amparo le pudiera significar beneficios directos e indirectos, pudiera acudir. Eso es cerrar la puerta de los tribunales. No es muy paradójico que un gobierno que se dice de izquierda, que dice que está a favor de los más desfavorecidos, que quiere proteger al medio ambiente y otro tipo de derechos, impulse este tipo de medidas? Y lo mismo con el tema de las suspensiones. Muchas veces, Adela, un amparo sin una suspensión es poco más que una ficción. O sea, es decir, si el día de mañana a una persona le dicen, oye, aquí hay una orden de una autoridad que dice que tenemos que tirar tu casa, pues tú lo que quieres es poder presentar el amparo y poder pedir la suspensión para que se le ponga pausa a esa decisión. Porque de nada te sirve que a los 6 meses o a un año tengas una sentencia que te dice, oye, sí, tenías toda la razón del mundo, no estaba justificada que tirábamos tu casa, pero ¿qué crees? Que en el transcurso del litigio, pues ya la tiramos. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que ya se volvió o de imposible reparación o de muy difícil reparación, porque no te van a poder construir otra vez la casa exactamente como tú la tenías. Entonces, sí creo que, de nueva cuenta, limitar el interés legítimo y limitar los alcances de las suspensiones es dejar a los ciudadanos en un estado de mayor indefensión. No es que vaya a desaparecer el juicio de amparo, pero caray, tanto por las reformas pasadas como por estas nuevas que seguramente van a ser aprobadas, porque ya sabemos cómo opera el oficialismo, sí nos están dejando a todas y a todos con un amparo debilitado, descafeinado, con una suspensión que cada vez nos protege menos. Y de nueva cuenta, ahí el incentivo es muy claro. Eso lo que genera es que las autoridades se sientan con una mayor seguridad de que incluso si toman decisiones que son arbitrarias y que violan nuestros derechos, cada vez va a ser más difícil impugnarlas, cada vez va a ser mucho más difícil contar con una protección efectiva. Ese es el gran problema con estas reformas que se están poniendo sobre la mesa y que se suman a las pasadas que ya se aprobaron, ¿no? Ya. Oye, Javier, ¿hay algo que te haga sentido, que es rescatable de esta ley?
Sí, a ver, esta es una reforma muy Porque compleja, si a mí me Adela. dicen que va a ser mucho más expedito, ¿no? La justicia va a ser más expedita y va a estar más al alcance de todos, pues me suena muy bien, pues, ¿no? No, a ver, mira, yo te diría hay dos cosas que a mí me parecen una buena idea. La primera es, hay una apuesta más vigorosa por el uso, déjame ponerlo así, de la justicia digital. Hoy en día ya se pueden presentar amparos de manera electrónica. Creo que en la reforma hay un intento por simplificar todavía más las cosas, por incentivar el uso de los medios electrónicos. Hombre, yo creo que con eso todos podemos estar de acuerdo. Y también es cierto que por un tema de saturación, Adela, porque en México en realidad si nos comparamos de nueva cuenta con los estándares internacionales, lo que pasa es que nos hacen falta juezas y jueces y los tribunales ya están saturados. El fin de semana me pareció una cosa, digamos, casi como poética, que era que de repente nuevas juzgadoras y juzgadores que llegaron al cargo, que nunca habían tenido experiencia judicial, pero que fueron electos con los acordeones, de repente decían, caray, es que tenemos un rezago brutal, tenemos 2000 asuntos, hay que trabajar hasta el fin de semana. Pues sí, eso lo sabemos Pues, desde hace años. Todas las personas que trabajaban en los tribunales sabían que estamos saturados. ¿Por qué? Porque hacen falta personas juzgadoras. Eso no lo corrige la reforma. A mí en principio no me parece una mala idea ponerle un plazo, ¿no? Por ejemplo, para que sea en un máximo de 6 meses después de que se realiza la audiencia constitucional para que se dicten sentencias en el amparo. Eso me parece que es algo correcto. El problema es que puede ser una solución, déjame ponerlo así, pues muy efectista, muy cortoplacista, que no se da cuenta que el problema es que tenemos muchísimo rezago y que ese problema que ya teníamos desde antes viene agravado por otro nuevo que ellos generaron, que es que potencialmente hoy vamos a tener jueces incompetentes que no saben lo que están haciendo. Yo estoy seguro que muchas de las personas que fueron electas, claro que son buenas abogadas y abogados, claro que tienen el talento, claro que podrían aprender incluso las cosas que no saben, pero ahí están circulando ya los videos, Adela, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, hay personas que no tienen ni la más remota idea de lo sí, que que están piden que haciendo. se queden los asesores porque de pronto no tienen idea, ¿no? En la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, tú imagínate nada más cuál es el nivel, ¿no? De algunos integrantes de esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que piden que estén los asesores ahí presentes porque no saben lo que están votando, porque se ponen a leer, porque de plano si se salen del guión no agarran la onda. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando nombraron a la ministra Lenia Batres, pues durante las primeras semanas y los primeros meses, con mucha frecuencia, en cada sesión estaban circulando ahí unas intervenciones donde uno se daba cuenta que pues no tenía experiencia. Bueno, pues sí, lo que pasa es que Lenia Batres tendrá un título de licenciada en Derecho, pero prácticamente nunca se desempeñó en la profesión jurídica. No era una abogada, era una política muy exitosa, perteneciente a una de las grandes familias de la Sí, Cuarta sí. Transformación. Sí, ahí tenía su carrera, pero no tenía la experiencia jurisdiccional. Y hoy lo que es paradójico, Adela, es que ahora parece que Lenia Batres sí ya sabe más que alguno de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo lo que te diría es, incluso estas buenas cosas que tiene la ley de amparo, ¿no? Como el ponerle el plazo de los 6 meses, Ujú, pues ujú. pueden terminar siendo contraproducentes. ¿Por qué? Porque en manos de jueces incompetentes, pues de nada sirve que te digan, oye, tú en 6 meses vas a tener derecho a conocer la sentencia. Pues sí, pero vas a tener derecho a conocer esa sentencia dictada por tribunales que van a estar políticamente capturados y muy limitados. Y segundo, que potencialmente van a ser dictadas por personas que no cuentan ni siquiera con los conocimientos más mínimos. Entonces, de nada sirve tener una justicia pronta y expedita si es una justicia partidizada, si es una justicia parcial, si es una justicia que no cuenta con el expertise técnico para poder desempeñar el cargo. Entonces, yo te diría, pues qué bueno, ¿no? Que está el tema de la justicia digital, qué bueno que está el tema de los plazos. Pero si seguimos de nueva cuenta introduciéndole restricciones, ¿no? Por ejemplo, a la puerta de entrada con el interés legítimo o al tema de las suspensiones, pues el amparo nos va a servir de muy poquito. ¿Por qué? Porque de entrada, pues de nada sirve que te digan, oye, la sentencia se va a dictar en 6 meses, si de entrada te están cerrando el acceso, tú presentas el amparo, te dicen que no tienes interés legítimo y te lo desechan. Bueno, pues ahí el plazo de 6 meses sirvió para bastante poco porque de entrada ya ni siquiera pudieron entrar a conocer el fondo del asunto, ¿no? Ese sería para mí el problema
con esas buenas cosas que sí hay en la iniciativa de él. Entiendo. Nada más, finalmente, explícanos esto del interés legítimo para que nos quede claro a todos. Mira, durante muchos años lo que la Constitución reconocía eran garantías individuales, es decir, derechos que teníamos de tipo individual. Y el amparo fue diseñado para eso, para proteger esas garantías individuales. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que hoy los derechos humanos que tenemos son mucho más amplios, ¿no? Tú piénsalo, pues el medio ambiente no es un derecho que tengamos tú y yo en lo individual, ¿no? Si hay una afectación al medio ambiente, no es que solo me afecta a mí, no es que solo te afecta a ti, y no es que necesariamente nos esté generando una afectación directa en nuestra esfera de derechos. Piensa en el Tren Maya, ahí hubo personas potencialmente afectadas. Pues sí, por ejemplo, las personas que tenían predios que fueron expropiados porque ahí se iba a construir el Tren Maya. Ah, bueno, pues si a ellos les realizan una expropiación indebida, si no les quieren pagar una indemnización, claro que tienen una afectación directa a sus derechos individuales. Pero tú piensas en todas las comunidades aledañas. Bueno, pues ellas no son los dueños del predio, pero claro que resienten otro tipo de efectos indirectos en el medio ambiente, en su salud, en otro tipo de derechos, precisamente por una construcción como esa. Es por eso que en 2011 se hacen dos reformas muy importantes. Una amplía el catálogo de derechos, desaparece el concepto de garantías individuales y hoy tenemos derechos humanos. Y se crea además esta figura del interés legítimo para protegernos no solo de afectaciones directas, sino también indirectas, y para que los amparos no solo nos generen un beneficio directo, sino también beneficios de otro tipo. Lo que se quiere es que, a pesar de que seguiría el concepto de interés jurídico en la Constitución, en una ley secundaria eso se acotaría tanto al grado que prácticamente desaparecería, porque lo que propone la presidenta es que el interés legítimo solo sea procedente cuando tú acreditas que el amparo te va a generar un beneficio directo. Es decir, es como regresar a ese viejo modelo previo a la reforma de 2011, donde lo único que tienes es el amparo para proteger afectaciones directas y no el amparo para proteger afectaciones indirectas. ¿Eso a quién afectaría? Pues precisamente a comunidades, a personas en una situación de discriminación histórica, a las organizaciones que han presentado muchísimos de los litigios en defensa de los derechos. Por eso yo te digo, yo creo que más que prevenir abusos, esto es evitar la posibilidad de que frente a las grandes obras del gobierno, frente a las grandes políticas públicas, pueda haber impugnaciones que demuestren que esas regulaciones, esas leyes o esas políticas públicas son contrarias a la Constitución. Eso creo que es en términos generales lo que se está buscando de él. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues sí, aunque ya sabemos que lo más probable es que lo vayan a aprobar, ¿no? Sin modificarle una sola coma, pues no queda claro. Javier Corral, otros han dicho es que hay que hacer un parlamento abierto. Pues sí, o sea, sería bueno que tuviera un parlamento abierto, pero ¿sabes qué sería mejor, Adela? Que no pongan sobre la mesa reformas regresivas. Eso sería lo mejor y lo más importante, ¿no? Porque ya estamos en una dinámica donde una semana sí y otra también se presentan iniciativas que violan derechos, dicen que van a ser parlamentos abiertos, a veces los hacen, a veces no los hacen. Cuando los hacen, muchas veces no hacen casi nada más, son una simulación, y muchas veces terminan aprobando esas reformas que, como ya bien lo dijiste al inicio, son regresivas en el sentido más estricto de la palabra. Pues qué pena, ¿no? Que una presidenta que se dice de izquierda, que se dice ambientalista, que se dice preocupada por los más débiles, pone sobre la mesa, ¿no? Reformas que lo que harían es precisamente afectar a las personas más desfavorecidas, generar mayores afectaciones al medio ambiente y a dejarnos a todas y todos con recursos judiciales menos efectivos. Ojalá ya lo dejaran de hacer, pero pues así como van las cosas tampoco se ve para cuándo, ¿no? Pues sí. Te agradezco mucho como siempre, mi querido Javier. Muchas gracias. Un gustazo como siempre, Adela. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Seguramente estaremos discutiendo el tema en los próximos días, en las próximas semanas. Rápidamente, pasando a temas de seguridad en los estados, les adelantaba que el sábado por la tarde nos enteramos que había sido asesinado Jorge